Qué buen momento que pudimos pasar adorando y bendiciendo a Dios y exaltándole y dándole gloria y alabanza a aquel que vive por los siglos de los siglos. Poder disfrutar de la presencia de Dios, de la comunión entre los hijos. Necesitamos que nos ayudes, nos pongas me gusta en la página, compartas este video y nos pongas, ¿sí?, de dónde estás mirándolo. Hay una casa cerca de tu casa, ¿sí?, que hay personas que están orando por vos. Muy bien. Yo quiero compartirte un mensaje. Compartir algo de parte de Dios para tu vida. Declarar algo de Dios que ministre tu corazón y traiga una transformación sobre tu vida. Así que quiero que abras tu Biblia en segunda de Crónicas, en el capítulo 7. Esta historia es muy apasionante. David tenía una carga en su corazón de edificarle un lugar para Dios. Edificar en este caso era un templo. Y Dios le había dicho que no lo podía hacer porque él tenía las manos llenas de sangre por ser un guerrero. O sea, él había batallado muchas veces, había tenido muchas batallas, y esas batallas lo que habían hecho era que habían manchado sus manos con sangre. Entonces le dice, David fue guardando durante todo su reino material de todas las cosas para que cuando el templo fuera edificado, sí, específicamente, su hijo, en este caso Salomón, pudo edificar. Dice segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 13 en adelante. Cuando ellos inauguran el templo, hay una gloria de Dios que se manifiesta muy fuerte, tan fuerte que dice que los sacerdotes no podían ministrar a Dios por esa gloria. Así que quiero declararte algo de parte de Dios para tu vida. Esa gloria se va a manifestar sobre tu vida, se va a manifestar sobre tu casa. La misma gloria que Salomón vio, esa misma gloria y aún aumentada va a comenzar a suceder en tu casa y en tu familia. O sea, ¿por qué razón? Dios hace un pacto y le dice, si yo cerrase, versículo 13 de segunda de Crónica del capítulo 7, si yo cerrase los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo. Versículo 14 dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y orare y buscare mi rostro, y se convirtiera en sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Es interesante que este texto nos habla de cuestiones difíciles. El versículo 13 dice que Dios puede permitir que el cielo se cierre. Cuando el cielo se le cierra para todo el mundo. No solamente se le cierra para el impío o la persona que hace lo malo, sino para todo el mundo se le cierran los cielos. Cuando los cielos están cerrados, no hay lluvia. Cuando no hay lluvia, no puede haber cosecha. Cuando no hay cosecha, quiere decir que al año siguiente habrá hambre, habrá pestilencia, habrá un montón de situaciones que tendrán que suceder. Lo otro que dice, si mandaré la langosta. La langosta tiene que ver con ese animalito que viene en bandadas y en cantidad para consumir y comerse el fruto. Pero dice también otra palabra, pestilencia. Cuando busqué en el original y me fui a las palabras del hebreo, encontré que pestilencia no solamente tiene que ver con peste, ¿sí?, que es muy sabio, sino que tiene que ver con mortandad también. Habla acerca de una peste que produce muerte. Y hemos visto durante todos estos días una cantidad de información, ¿sí?, de los países, de cómo, ¿sí?, las personas comienzan a morir por este coronavirus. Italia, y oramos y bendecimos a los hermanos que están en Italia y declaramos una palabra de bendición para ellos y declaramos que Dios va a intervenir de una manera muy, pero muy especial sobre ese país, cerrado al Evangelio del reino. Y una de las cosas que va a comenzar es que esta peste, vimos cantidad de información, cantidad de muertos. Los muertos se van multiplicando, han roto récord de muertos en distintos lugares, ¿sí? Y eso puede llenar a las personas de mucho temor. Dios está diciendo, miren, pueden cerrarse los cielos, no haber lluvia, puede haber langostas que consuman la tierra, pero también
dice que puede haber peste, mortandad, que destruya todo lo que el hombre puede llegar a haber hecho. Y uno se puede quedar con ese pasaje, pero Dios, que es un Dios que conoce todos los misterios, porque todos los misterios están ocultos, ¿sí? Aquí en las Escrituras. En las Escrituras se esconden verdades de Dios para intervenir en el favor de tus hijos, de los hijos de Dios. Dios deja una llave para desatar lo contrario. Lo podemos ver a diario. Peste de mortandad. ¿Saben? Esta peste de mortandad no solamente trae muerte en la vida de las personas. Decía ahí un artículo que estuve leyendo que China, el hecho de la cuarentena con muchas familias, le ha producido divorcios. Porque han tenido que quedar, porque estaba tapado con el activismo, con el trabajo, con las responsabilidades. Cuando vos te quedaste encerrado tanto tiempo en un lugar con la misma familia, he leído memes de todo tipo. Voy por el día 3, día 4, hay 5 individuos en mi casa que dicen ser mis familiares, parecen buena gente. Aunque parece eso, y eso parece un chiste en realidad, a muchas familias le pasa esto. Están llenas de actividad, llenas de responsabilidades, pero han perdido la capacidad de ser un hogar, una familia. Y Dios nos da una llave. Esa llave, ¿sí?, abrirá puertas. Esa llave hará, ¿sí?, que todas las cosas que está pasando el mundo, no solamente Argentina, ni algunas naciones, sino el mundo entero, está golpeando las finanzas de muchas personas. Lo que las personas tenían por seguridad. Estuve leyendo que persona de la realeza se enfermó del coronavirus. Nos puso a todos por iguales. Aquí no hay sangre azul, aquí no hay gente que tenga mucha plata o gente que tenga mucho estudio. Ante este virus todos somos iguales y todos podemos ser contagiados. De misma manera, delante de Dios todos somos iguales. El estudio no te salvará, tus obras no te salvarán. Lo único que podrá salvarte es Cristo en tu vida. Él es la puerta de salvación. Él es el camino, dice las Escrituras. No es que es un camino más. Él es el camino. Él es la puerta. Él es la verdad. Entonces, para entender, ¿cuál es la llave? La llave habla de la humillación. Dice, si se humillare. ¿Qué es humillarse? Humillar es reconocer mis limitaciones, reconocer que no puedo. Humillarme es pedirle a alguien que me ayude en un momento de fragilidad. Si se humillare mi pueblo, habla de reconocer la necesidad de Dios, de reconocer de que Dios intervenga en nosotros de una manera muy, pero muy especial. Es pedir auxilio, es decirle a Dios. Es lo que le dijo el apóstol Pedro, que todavía no era apóstol, pero que era uno de los discípulos del Señor, cuando Pedro se estaba hundiendo porque venía caminando arriba del agua, y dice que Pedro le dijo que lo ayudara. Es como muchas veces esa persona que le pidió un milagro a Jesús y le dijo, ayuda mi fe, ayúdame, Señor. No podía solo. Así que yo quiero invitarte que la humillación es una puerta a reconocer. Uno puede reconocer por necesidad. La necesidad te lleva a que reconozcas algo. O uno puede tener una vida de humildad delante de Dios. Sin Él, nada soy, nada tengo y nada podría lograr. La palabra del Señor nos habla también de otra llave que se compone y dice, y orare. ¿Qué es orar? Orar es buscar la bendición de Dios. Es buscar lo que Dios quiere hacer con nosotros. Es buscar lo que el Espíritu Santo quiere traer. Orar es tener comunión con Dios. Orar no es repetir una liturgia. Orar es entrar en comunión con Dios. Es hablar con Él. Si se humillare y orare. Te hago una pregunta. Durante estos días que has estado por ahí en cuarentena, ¿no te ha pasado tiempo para orar? Orar, entrar en comunión con Dios, es recordar lo que Dios dice. ¿Saben que la oración tiene como un ida y vuelta, como una avenida? O sea, uno puede hablarle a Dios, pero uno también recibe de Dios. O sea, uno cuando le habla, ¿qué le tiene que hablar? Dios
por ejemplo, no entiende la lástima. Dios no entiende no es que no entiende porque Él lo conoce todo, pero hay un idioma de Dios. Y es el idioma de recordar sus promesas. Señor, plaga no tocará mi morada. Y aunque yo ande en valles de sombra y de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué razón? Porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me infunden aliento. Y ese aliento me empuja a hacer tus planes y tu propósito. Esa es la oración. Cuando Jesús oró al Padre y todo el mundo conoce el Padre Nuestro, establece principios, establece de exaltarlo a Dios, establece de pedirle que Dios haga su voluntad, que nos libre del mal. Habla también específicamente de la provisión diaria. ¿Saben? No te faltará absolutamente nada. Todo aquel que busca el reino de Dios y su justicia, todas las cosas que le hagan falta le serán añadidas. ¿Saben? En estos días es una buena oportunidad para ver la intervención de Dios en tus finanzas, de cómo Dios irrumpe en tus finanzas y trae respuestas en tus finanzas, y Dios trae, sí, ayuda desde el cielo. Así que declaramos en el nombre de Jesús que no te faltará absolutamente nada. Si empiezas a llenarte de duda, haz lo que dijo el Señor. Mira las flores del campo, mira las aves del cielo, ellas no siembran ni cosechan, y Dios las sostiene. Y los que las flores se visten, dicen, y Salomón pudo vestirse con tanta hermosura, y ella no puede. ¿Sabe qué? No te faltará nada. Vamos, declaralo. En mi casa no faltará absolutamente nada. Tendré abundancia. ¿Por qué razón? Porque Él está conmigo. Orar es recordar sus promesas. Pero también algo muy interesante con respecto a la palabra del Señor. Dice, y buscar mi rostro. Buscar el rostro de Dios. ¿Qué es buscar el rostro de Dios? ¿Saben? Es ponerse delante de alguien para conocer. ¿Saben? Tal vez en esta imagen, si vos nos mirás de lejos, no nos ves si tenemos mucha arruga. Me mandaron algunos chistes hoy. Si yo iba a aparecer como ese pastor que aparece de short abajo, ¿cómo se llama? Y saco y corbata o chaleco y corbata acá arriba. Y entonces estaba muy buena. Le mandamos muchos saludos al profeta Emiliano, amigo de la casa. Y me causó mucha gracia porque muchos están así. No, estamos vestiditos. Pero vos podés llegar a ver que no nos ves la arruga, no podés ver un montón de cosas que no se pueden ver por esta imagen, ¿sí? A menos que no hagan una cámara muy cerca, que no van a hacer eso a salvajada. ¿Saben? Una de las cosas que es importante que quiero decirle con respecto a esto es que más allá de que nosotros, ahí están haciendo daño, nos están haciendo daño, nos están cambiando las luces, mira. ¿Ves? Nos cambian las luces. Una de las cosas con respecto a esto tiene que ver con que nosotros tenemos que buscar el rostro de Dios. Es acercarnos cerca, mirarlo. Es estar delante de Él. Buscar el rostro tiene que ver con tener un encuentro, una cita divina. Buscar el rostro de Dios tiene que ver específicamente con, sí, volvernos a Él de todo corazón. Así que dice, reconoce, recuérdame las promesas, busca tener comunión conmigo, intimidad conmigo, busca que tener una intimidad conmigo. Y la otra tiene que ver específicamente con que conviértanse de sus malos caminos. ¿Qué palabra? En este tiempo donde el evangelio se ha transformado en algo medio light, ¿sí? No ponerle muchas cargas ni muchas demandas a las personas. Jesús no fue así. De hecho, el mensaje de Cristo y el mensaje del Juan fue: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Él arrancó de esa manera. El arrepentimiento es un cambio de mentalidad, es un cambio de forma de pensar, de estructura mental. Es girar hacia un lugar y comenzar a ir en pos de lo que Dios quiere. Si ibas hacia tu izquierda, arrepentimiento es: ve hasta hacia tu derecha. ¿Saben? Este pasaje dice, y se convirtieran de sus malos caminos. No está hablando de solamente confesar nuestros pecados.
Yo he visto a mucha gente llorar en el altar, ¿sí? Derramar lágrimas, decirle a Dios, me arrepiento, Señor, yo sé que hice mal. Y lo he visto muchas veces a eso. Pero se levantan de esa experiencia y siguen viviendo de la misma manera que vivían hasta el día anterior. ¿Saben? Esto habla de cambiar el sentido de tu vida. Habla específicamente de girar tu vida si se convirtieran de sus malos caminos. Girar, dar vueltas, revertir tu camino, ¿sí? Convertirse de sus malos caminos es no solamente con un acto, ¿sí? de dolor, sino con un acto de tomar decisiones. Dios, conociendo al ser humano, le dijo, el día que los cielos se cierren, o haya langostas sobre la tierra, o pestilencia, muerte, mortandad, destrucción, yo te voy a dar una llave. ¿Cuál es esta? Humíllate, pueblo mío. Ora, pueblo mío. ¿Sí? Busca mi rostro, tener comunión. Durante estos días, muchos serán puestos a prueba. Si su fe es una fe de cartón, o una fe de hojarasca, o de madera, o de piedra, o de plata, o de oro. Muchos serán puestos a pruebas específicamente con respecto a su fe. Hay gente que vive solamente del culto. Porque tiene reunión el domingo va, porque tiene reunión el martes va, cuando hay reuniones especiales va. Pero Dios, la vez que salió del templo, se olvidó de quién era su Dios. Convertirnos de nuestros malos caminos tiene que ver con revertir nuestras vidas. Yo creo, ¿saben? Me estaba acordando hoy a la mañana, el Espíritu Santo me trajo a memoria hoy a la mañana, algo muy puntual. Hace algunos veranos atrás, se tienen que acordar la iglesia, los que tienen algunos años con nosotros, cuando la iglesia era mucho más chiquitito, estábamos de vacaciones y una madrugada el Espíritu Santo me despierta y el Señor comienza a hablar conmigo y Él me hace una pregunta. No éramos ni la mitad de la iglesia de lo que somos hoy y Dios me pregunta y me dice, si yo viniera hoy, ¿cuántos se salvarían? Eso fue lo que el Espíritu Santo, el Señor me preguntó. Yo digo, Señor, yo no sé porque no conozco el corazón. Me dice, decía algo. Bueno, yo creo que el 50% se salvaría. Y Dios me dice, ¿y el otro 50%? ¿Qué pasa? ¿Saben? No sirve asistir a una iglesia si no tienes una vida íntima y personal con Dios en el secreto. Convertirnos de nuestros malos caminos es edificar nuestra fe en la adversidad y en la crisis. Edificar, ¿sí? Convertirnos en nuestros malos caminos tiene que ver con fundamentar nuestra vida sobre la roca, que es Cristo. Entonces, cuando uno está sobre Cristo, podrán venir tempestades, vientos, ríos. A eso habla la palabra. Pero una vez que termine eso, ¿sabes lo que va a pasar? No te moverás. Es más, tu fe será fortalecida, tu fe será estimulada. ¿Por qué razón? Porque te sostienes como viendo al invisible. Transformemos nuestras casas en lugares de adoración a Dios. Yo creo que este es el anhelo de Dios. Miren, algunos dicen esto fue el diablo. El diablo es un empleado de Dios, es un siervo de Dios. O sea, él no puede hacer absolutamente nada que Dios no se lo permite. Y cuando Dios se lo permite es porque Dios quiere tener una estrategia. ¿Y saben? Este pasaje dice, si mi pueblo se humillara. Y uno puede decir, sobre el cual mi nombre es invocado. Uno puede decir, bueno, pero esta fue una promesa a Salomón. Fue una promesa para el pueblo de Israel. Pero dice Primera de Pedro capítulo 2 versículo 10. Vosotros que no eran pueblo, pero que ahora son pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque fuimos llamados y aceptamos ese llamado de salvación. La palabra de Dios nos está diciendo a cada uno de nosotros que yo soy pueblo de Dios. ¿Saben cuándo se va a terminar esto? Está buena las medidas que toman nuestros gobernantes y oramos por ellos y los bendecimos. Pero quiero decir una palabra de Dios a nuestro presidente de la nación, a nuestro gobernador, ¿sí? Y a nuestro intendente y toda persona que esté escuchando y esté en funciones públicas. Quiero decirle algo de parte del Señor. No se acuerden de Dios en los momentos malos.
No quieran establecer leyes que vayan en contra de la voluntad de Dios. Porque las leyes que se establecen contra la voluntad de Dios no pelean contra una iglesia, no pelean contra un hombre, no pelean contra un siervo, pelean contra el Dios mismo eterno. Y no hay persona que pelee contra Dios y pueda vencer. Así que una vez que termine esto, y va a terminar por causa de la oración de los hijos de Dios. ¿Saben? Quiero ponerte un desafío. Humíllate delante de Dios. No le habla al que no cree. Le habla a los que invocan el nombre del Señor. Hace un ratito cantábamos Yeshua. Y Yeshua es Jesús en hebreo. Y cantábamos ese nombre. Todo aquel que invoca el nombre del Señor, humíllese delante de Dios. Ore, intensifica tu oración. Pero no tu oración de lástima, sino tu oración de fe. Tu oración de certeza, de convicción. Plaga no tocará mi morada. Busca un encuentro con Dios. Quiero conocerte. ¿Saben? Esa palabra en el rostro quiere decir consejo también. Buscar un consejo de Dios. ¿Qué quiere Dios para mi familia, para mi casa? La otra cosa que quiero decirte, conviértete de tus malos caminos. Arrepiéntete de tus malos caminos. Sí, pero no solamente arrepentimiento de decir, no lo voy a hacer más. Cambia. Si mentías, habla verdad. Si eras violento, deja esa violencia. Si eres una persona malhumorada, deja el mal humor. Si eres una persona así con adicciones, deja esas adicciones. En el nombre de Jesucristo, cambia el camino. Conviértete en tus malos caminos. Iglesia, ese 50% que yo me atreví a decirle a Dios, no sé si era así o no, tal vez Dios quiera que sea mucho menos. No, hay gente que está perdida fuera de la iglesia, pero hay gente que está perdida dentro de la iglesia también. Asiste a la iglesia, pero sigue viviendo como un impío y sigue viviendo como una persona que nunca ha conocido a Dios. Conviértete de tus malos caminos. Dios no tiene nietos, Dios tiene hijos. Y los hijos buscan agradar al Padre. Quiero desafiarte que durante todos estos días hagas un examen. Señor, ¿en qué estoy fallando? No para sentirme culpable, miserable, sino para utilizar la llave que Dios te nos está entregando en esta hora cada uno de nosotros. ¿Saben? Está diciendo, si mi pueblo, ¿quién es pueblo? Todo aquel que cree en Cristo Jesús. Orare, se humillare, orare, buscare un consejo, buscare tener acuerdos conmigo, entrar en pacto conmigo. La Biblia dice, andarán dos juntos si están en desacuerdo. Y saben, esto es una clave fundamental. Dios no se tiene que poner de acuerdo conmigo, yo me tengo que poner de acuerdo con Dios. Si yo me pongo de acuerdo con Dios, camino en la voluntad de Dios, me convierto de mis malos caminos. Hace muchos años, cuando recién estábamos casados y en el primer pastorado, a mí solía agarrarme una gripe bravísima, ¿sí? Y solía tenerla, en los primeros años solía tenerla hasta dos veces o 3 veces por año, pero tan fuerte era esa gripe que primero no quería comer, lo único que quería hacer es dormir, tenía que estar a oscuridad total, ¿sí? Y no quería que nadie me hablara. Me acuerdo que Romina entraba a darme la comida, estaba encerrado en la pieza y estaba como los presos, me tiraba el plato por debajo de la... No, mentira. ¿Cómo es? Y me llevaba la comida y yo no comía rápido y me volvía a acostar, no podía tener los ojos abiertos del dolor, hasta que eso duraba un día y un poquitito, y eso se rompía de golpe, así como venía, se rompía. Pero yo durante todos esos días, esa hora o ese día, lo que hacía era confesar mis pecados al Señor. Pedirle perdón a Dios. No hacía cosas graves a los ojos de los hombres, pero sí delante de los ojos de Dios. Resentimientos, amarguras, falta de perdón, rechazo, venganza, sí, dolor. Arrepiéntate de estos caminos. Conviértete de tus malos caminos. ¿Saben que la palabra buscar el rostro de Dios también, el original, tiene que ver con servir? Asistís a una iglesia. Yo me gozaba en el Señor hoy porque empecé un ratito a mirar el Facebook de pastores amigos y cosas, y vi la cantidad de gente que estaba transmitiendo
¿sí? El mensaje por las redes. ¿Saben? Esto lo utilizó Dios para sacarnos de las 4 paredes de nuestro templo y llegar a gente que nunca llegaríamos. Nosotros, en nuestro caso, alcanzamos a más de 18.000 personas solamente con un mensaje. ¿Saben? Esto se multiplicó por miles en muchos. Salimos de nuestro lugar y comenzamos a predicar el Evangelio. Así que te animamos en el nombre de Jesús. Te animamos en el nombre de Jesús. Si no lo estás haciendo, comenzá a servir a Dios. Que tu casa sea un altar de adoración a Dios. Yo quiero hablarle a ese joven. Hay un joven que está mirando en este momento. No te conozco, no sé, pero estabas sirviendo a Dios y te alejaste. Permitiste que cosas entraran en tu corazón como vicios y te estás alejando de Dios. Vuélvete a Dios, hijo. Vuélvete a Dios, hijo. Vuélvete a Dios, hijo. Y verás que la gloria de Dios resplandecerá sobre ti. ¿Saben? Está buena las medidas que están tomando nuestros gobernantes. De hecho, nosotros cuando tuvimos una charla, les sugerimos que intensificaran y cerraran un poco más todavía. ¿Por qué razón? Porque veíamos que si esto se podía detener a través solamente de frenar el contacto con las personas. Porque no hay vacuna, no hay absolutamente nada. Pero una de las cosas sí que tenemos que hacer es transformar nuestra casa en un altar de adoración a Dios. Dios siempre fue un Dios de familias. Nunca fue un Dios de cultos. Nunca fue un Dios de un culto. ¿Saben? 325, 26 años, si mal no recuerdo, después de Cristo se conoció el primer templo. Dios no habita en 4 paredes. Dios habita en reuniones, así como estamos, en nuestras casas. Lugares de adoración a Dios. Convertirnos en nuestros malos caminos. Tiene que ver con dejar de hacer lo que a Dios no le agrada. Sirve a Dios. Cuando volvamos de vuelta, comprométete en servir a Dios con todas tus fuerzas, con todas tus ganas. ¿Saben por qué? Porque aunque esto el enemigo quiera destruir a una nación y a naciones enteras, él no podrá tocar a los hijos. Si los hijos, el pueblo de Dios, no se humilla, vuelvo a repetir, es el pueblo de Dios, no se humilla, no ora, no busca comunión, el rostro de Dios, y no se convierte en sus malos caminos. Ese pueblo que es sal y luz de esta tierra, la tierra se corromperá y la tierra se cubrirá en tinieblas. Jesús puede hacerlo. Te entrenamos para estos días. Te entrenamos para estos días. Te entrenamos para estos días. Nosotros nunca buscamos tener creyentes, siempre discípulos. Te formamos para estos días. Te entrenamos para que como días como estos hagas resplandecer la gloria de Dios que hay en ti a través de la palabra. Qué bueno que los científicos puedan descubrir una cura a todo esto, o una vacuna en este caso, a todo esto, pero lo más lindo es que como iglesia, como hijo, como pueblo de Dios, hagamos resplandecer el rostro de Dios sobre nuestra vida. Este pasaje que acabamos de leer dice, yo oiré, perdonaré. Si hay una gran traba en el mundo, no es el diablo, es nuestro pecado y no querer cambiar nuestro estilo de vida. ¿Saben? Como consejero y muchas veces en la tarea de aconsejar a muchas personas, escucho a veces la frase que dice, yo no voy a cambiar, yo sigo así. Bueno, está bien, es tu elección. Cambia tu vida, deja que Dios comience a trabajar, santifícate. Y profetizamos sobre tu vida que cuando termine este tiempo, en vez de salir con la fe chiquitita, tu fe será haber sido acrecentada, fortalecida y podrás fortalecer a otro en el nombre de Jesucristo. Todo lo que se planeó para frenar, 2020 fue la década, declarada la década del evangelismo, ¿sí? Y por esas casualidades no podemos salir a las calles, pero estamos en todos los medios, en todas las radios, en todos los medios de comunicación. Y así que estamos llevando una palabra y alcanzando a miles. Miles se convertirán al Señor. Y nos conectamos, ¿sí? No te olvides, Jesús puede hacerlo
la página, ponele me gusta y empezá a mandarnos Messenger y vamos a estar respondiéndote. Por Instagram, Jesús-puede hacerlo, y si no, puedes mandar WhatsApp al teléfono 2954 80 78 10. Very good. Bendiciones. Nos vemos, cariño. Dios te bendiga.